Debate. Coparmex analiza tomar acciones legales. Ojo, el sector privado a nivel nacional analiza emprender acciones legales en contra de hechos de corrupción que aquejan a 5 estados del país, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Incluso advirtió el líder empresarial, recurrirán a organizaciones internacionales si las autoridades no toman medidas en el asunto. Se trata de Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, ojo, y Sonora, las entidades que preocupan debido a actos de corrupción, señaló de Hoyos en el marco del primer foro empresarial anticorrupción. Pues así nos dejaron. Y así está la situación en medio de este contexto. Héctor Contreras, ex subprocurador y colaborador de Proyecto Puente. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto. Cuitlavo Castro, buenos días. Buenos días. Colaborador también de Proyecto Puente. Ayer en la mesa análisis que se puso muy buena con Nicolás Pineda y Cuitlavo y Héctor, y yo le propuse una segunda parte para analizar los alcances del amparo. Yo veo un uso desmedido, discúlpeme, yo soy un ignorante en la materia de la ley, de leyes, pero pues hago un esfuerzo por interpretar frente a qué estamos con tanto amparo por aquí y por allá. Cualquiera comete delito y se ampara. ¿Cuál es la función del amparo? ¿No se ha hecho un uso desmedido? A ver. Mira, Cuitlagua. Luis Alberto, yo creo que para poner en perspectiva las cosas hay que empezar analizando el tipo de Estado que tenemos. El Estado mexicano que surge de la Constitución de 1917 es un Estado que es liberal, que es republicano, que es democrático, y precisamente por ello es de que establece una serie de limitaciones en el ejercicio del poder público. La propia división de poderes que tenemos nosotros como una forma de organizar el Estado permite que cada uno de los poderes que conforman al Estado mexicano observe lo que cada uno de los otros poderes realiza, para con ello estar en condiciones de poder establecer límites. Esos límites los establece las leyes y la Constitución. No hay que olvidar que la Constitución es finalmente el depositario de la soberanía popular. Desde ese punto de vista, entonces, la propia Constitución establece formas de protegerse a sí misma, y una de ellas, entre otras, porque está la acción de inconstitucionalidad, está la controversia constitucional, están varias, pero dentro de ellas al ciudadano se le deja un instrumento jurídico para que, por vía de los tribunales de la Federación, pueda impugnar los actos que el Estado mexicano, a través de sus diversos órganos, puede realizar en perjuicio de los derechos humanos del ciudadano. Ese juicio se llama juicio de amparo. El juicio de amparo no es algo nuevo en el país, nace a mediados del siglo XIX, pero finalmente se perfecciona en la Constitución del 17, y a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos nosotros visto cómo la modernización del Estado mexicano ha ido aparejado también con una puesta al día de ese instrumento llamado juicio de amparo, de tal manera que si una persona, un ciudadano, ve afectados sus derechos humanos que están consagrados en la Constitución del país y ahora en los tratados internacionales, tiene como medio para impugnar esas decisiones que estima violentan sus derechos humanos a través del amparo, y son los tribunales de la Federación los que resuelven este tipo de asuntos. Ahora, el juicio de amparo está establecido en una ley, y la ley no dice quién es o quién no es un ciudadano que pueda acceder a él. Está abierto a todos. Cualquier ciudadano que estime que se le ha agraviado sus derechos humanos puede solicitarlo. Ese es uno de los servicios más importantes de un Estado liberal como lo somos nosotros. Ahora, si se hace un uso de este tipo de juicio por una persona que está sujeta a un procedimiento penal, como en este caso se está mencionando, el juez de distrito, que es el que conoce de estos asuntos, debe de establecer una serie de medidas que impidan que ese juicio que se promovió retrase otros procedimientos como los penales, por una razón muy sencilla. ¿Por qué?
hay un interés de la sociedad porque esos procedimientos sigan su curso y por eso le impone la obligación al que promueve el amparo para que se presente ante el juez. De no presentarse, entonces el juez de distrito le dice a las autoridades que las órdenes de aprehensión que en su caso se hayan girado son susceptibles de ejecutarse. De ahí que sea un mito el hecho de que promover un amparo detenga un procedimiento penal o un procedimiento administrativo. Es un mito. Eso no es verdad, es un verdadero mito. ¿Y por qué si no hemos visto con los padrecistas? No ha sido así. Los jueces de distrito que seguramente han visto ese tipo de asuntos, por disposición de la ley de amparo, les obligan a presentarse a los procedimientos. ¿Menos a padres? Al que haya promovido. Yo no sé si el señor Padres haya promovido, pero si lo promovió, el juez de distrito debió haberlo obligado. Ahora, como te digo, si no se presentó, no obstante la imposición que le haya señalado el juez de presentarse ante el juez de la causa, ante el juez del proceso, lo que debió haber ocurrido fue que el juez de distrito debió haber establecido a las autoridades que tienen las órdenes de aprehensión, en caso de que existan, que pueden ejecutarlas, porque incumplió con esa obligación el quejoso. Entonces, de esa manera, la ley de amparo evita que la promoción del juicio de amparo implique un retraso a los procedimientos penales, en este caso, porque son de orden público, de tal manera que no se pueden suspender. No pueden suspenderse. ¿Tú estás a favor de esos amparos, entonces? Desde luego, sí. Desde luego que sí. Es una de las... ¿Hasta cuántos amparos se puede tener alguien que está acusado de, por ejemplo... Si una persona promueve un amparo en contra de un acto determinado y luego después vuelve a pedir otro, la propia ley de amparo establece las formas en que esa promoción, en este caso excesiva, no pueda tener ningún efecto, absolutamente ninguno. Incluso se le niega la suspensión del acto. ¿Sí? Entonces, esa es una forma que tiene la ley de amparo de evitar que la promoción del juicio de amparo sea abusiva. ¿Cómo ves, Héctor, la introducción que hace y tomando en cuenta el caso Padres? Es muy puntual Cuitláhuac en sus comentarios, pero aquí el punto que tendríamos que ver es la postura de la autoridad responsable ante el amparo que promueve el quejoso. En este caso estamos hablando del gobernador Padres. No puedes tú estar promoviendo de manera indiscriminada amparos, porque la propia ley establece las reglas y el procedimiento que se tiene que cumplir cada vez que se promueve un juicio de amparo. Y evidentemente que los hechos que constituyen el acto reclamado, es decir, qué es de lo que se queja el quejoso, de lo que se queja el solicitante del amparo frente a la autoridad, son los lineamientos que el juez de distrito tiene que observar, de tal manera que si en 1, en 2, en 3 o en 4 o en 10 amparos viene estableciendo lo mismo, son causas son motivos de sobreseimiento que llama la ley, es decir, para que no lo proteja, por decirlo de una manera muy genérica. Entonces, aquí la otra parte es que la autoridad responsable esté informando con puntualidad al juez de distrito que en ese caso ya se han promovido un determinado número de amparos donde el acto reclamado es el mismo, para que la autoridad se lo sobresea o se lo niegue según el caso. Y en esa parte, la autoridad investigadora en este caso tiene que ser muy puntual en los informes que rinda para que el quejoso no esté acudiendo de manera indiscriminada a solicitar y pueda entorpecer el proceso de integración de una averiguación previa. Entonces, pero además hay un detalle: los juicios de amparo se promueven bajo protesta, de decir verdad, es decir, que lo que tú estás señalando en la demanda de amparo es de lo que tú tienes conocimiento, de lo que tú sabes. Y es evidente que en tanta juicio de amparo, en tanta demanda de amparo que se ha promovido, en este caso, se han adulterado o se han falseado hechos o se han cometido omisiones que muy probablemente pudieran ser constitutivas de delito. La ley de amparo prevé una disposición en donde
si estos supuestos concurren de que le estás falseando hechos al juez de distrito, eres sujeto activo de un delito que la propia ley de amparo prevé. O sea, son aspectos que la autoridad responsable, en este caso quien está integrando la averiguación, debe hacer del conocimiento y debe de llevar a cabo, pues para que no se esté generando estos amparos desmedidos que se plantean y que indirectamente vienen a incidir en una retardación en la procuración de justicia. Entonces, definitivamente no podemos calificar como malo o un juicio que tiene un origen muy legítimo, porque fíjate que es la única instancia con que contamos los gobernados para evitar los abusos y excesos de poder de la autoridad. Pero hay más abuso también con el amparo, ¿o no? No ha habido más abuso, es decir, es parte de un proceso en el que estamos inmersos. Mira, entonces, ¿hasta cuánto puede durar, Huitlahua, todo esto? Mira, el procedimiento del amparo es un procedimiento que en promedio dura 6 meses. Pero como te digo, con la presentación del amparo, el juez de distrito toma medidas cautelares para evitar que el acto de la autoridad que está señalando el ciudadano le afecte y a partir de ahí suspende la ejecución del acto. Pero no todos los actos son suspendibles. Tienen que reunirse ciertas características para que pueda ser. ¿Por qué razón? Porque la ley de amparo prevé la posibilidad, desde luego, que se vaya a abusar del juicio de amparo y de la suspensión. Entonces lo que le señala al juez es, mira, se suspende de manera provisional, pero voy a volver a revisar en un plazo de 5 días si es verdaderamente cierto ese acto que me estás reclamando. 1. 2. Si es cierto el acto, según el informe que me rinda la autoridad a la que yo le requerí por un informe, voy a ver la naturaleza del acto. Si la naturaleza del acto le indica al juez qué características tiene, el juez de distrito puede suspender definitivamente ese acto o no. Pero esa suspensión no significa concederle el amparo, significa solamente que no se va a ejecutar el acto de autoridad hasta en tanto entra a analizar si el acto es constitucional o no, si se ciñe o no se ciñe a lo que dice la Constitución y las leyes, para a partir de ahí determinar si se violan o no se violan derechos humanos. De tal manera que si un político, como en este contexto que estamos viviendo, promueve un juicio de amparo en contra de órdenes de aprehensión que en su caso se hayan girado por jueces que estén persiguiendo estos asuntos relacionados con la afectación patrimonial del Estado, el efecto del amparo es revisar si esas órdenes de aprehensión se libraron de manera tal que tengan todos los requisitos que la Constitución prevé. Si tiene todos los requisitos, se niega el amparo. Si en cambio la autoridad... Pero aquí no le han negado ninguno. Se los han sobreseído la mayoría, ¿eh? Sí, la mayoría. Si en cambio advierten que se haya violentado a la Constitución en perjuicio de ese quejoso, la concesión del amparo va a implicar no que termine el asunto, sino que esa violación se subsane. Eso es la realidad del amparo. El amparo no detiene ningún procedimiento penal, no detiene procedimientos civiles, ni administrativos, ni mercantiles, sino que lo que hace es evitar que a un ciudadano se le ejecute un acto que sea arbitrario. Pero de no ser arbitrario, el Estado mexicano va a ejecutar finalmente esa orden de aprehensión o el procedimiento va a seguir su curso. Héctor. Estableciendo aquí el punto de controversia que se genera, si los amparos que ha promovido el exgobernador Padres están generando el entorpecimiento de las averiguaciones, que es fundamentalmente en donde se le ha estado citando y no se presenta, yo diría lo siguiente: mira, todo gobernado tiene la presunción de inocencia, pero además todo gobernado tiene el derecho a no autoimplicarse, a no autoincriminarse. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque tendríamos que analizar si realmente la declaración de Padres en las averiguaciones donde se le está citando y no se ha presentado van a arrojar una utilidad práctica en la averiguación,
Y yo me atrevo a decir que ninguno de las averiguaciones que se integran va a concurrir a autoincriminarse o a hacer señalamientos que puedan perjudicarle. Entonces, ¿por qué en lugar de estar generando esa dilación en la integración de la averiguación previa, por qué no la robustecemos con medios probatorios que permitan llegar a la conclusión, más allá de toda duda razonable, que al margen de lo que pudiera declarar Padres, existen elementos, existen pruebas de cargo que hacen presumir su responsabilidad en los delitos que se le atribuye? Es decir, no hay en este momento una necesidad imperiosa para que Padres se presente a declarar si por otros medios, por otros datos de prueba, por otros medios probatorios allegados a la averiguación, se determina que guarda relación con esos hechos delictivos, pues, y entonces no estemos dilatando más las averiguaciones previas que se están integrando. Se están tardando. Claro que sí, porque yo te decía ayer en una entrevista que tú me hacías, oye Héctor, me decías como a los 4 meses de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, oye que no es tiempo ya. Yo te comentaba que no, porque una averiguación, aunque no tiene plazos establecidos, sí debe de integrarse con toda prontitud, y que 4 meses eran insuficientes. Pero ahora yo te puedo decir, ya tenemos 1 año o más en la creación de la Fiscalía, y la Fiscalía no ha generado resultados de los que la ciudadanía estaba esperando. Entonces tenemos que analizar realmente si es los amparos que han promovido los que han generado la dilación, porque el procedimiento es de orden público y seguramente no es el caso, o bien si la Fiscalía Anticorrupción, que tiene a su cargo estas investigaciones, ha estado haciendo lo conducente para la debida integración de la averiguación y en su momento ejercitar acción penal. Y yo no creo, vuelvo a insistir, tomando en cuenta las garantías que tiene todo inculpado o todo indiciado, es el no autoincriminarse, y Padres no va a venir a decir nada que pueda coadyuvar en la integración de esa averiguación. Entonces, por otros medios tenemos que robustecer esa averiguación para ejercitar acción penal en contra de él. Eso es lo que se tiene que hacer. A ver, dicen por acá, los amparos se sobreseen porque no hay órdenes de aprehensión, así de fácil y sencillo. Pregúntale a los abogados. Alain Ballesteros, para muchos casos los jueces parecieran usar un diccionario Larousse en lugar de la ley. Luis Rangel, buen día. Claro que en México hay un abuso en el amparo, los políticos sin escrúpulos abusan de ello. Es Jaime Esquivel, lo feo es saber que con el dinero de los sonorenses Guillermo Padres paga sus amparos, lo que es no tener vergüenza. En el WhatsApp 6622211136, Luis, Lamparitis va de la mano con la filtración de información y publicación desmedida en medio de comunicación de los posibles actos de corrupción. Han transgredido el sigilo de las averiguaciones, me dice el maestro Francisco Zavala, colaborador del Proyecto Puente. Voy a hacer un corte y vuelvo para conclusión. Todos los días. Es delicioso y reducido en calorías. Soful LT de Yakult contiene miles de millones de lactobacillus casei shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Soful LT, me caes muy bien. Come sano. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gov.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Claro Sports te lleva a los Juegos Olímpicos hasta donde estés. Descarga sin costo la aplicación Claro Sports Río 2016 y disfruta todos los deportes, todas las acciones y todas las medallas. Vive los Juegos Olímpicos Río 2016 como nunca antes con Claro Sports. Disponible en App Store, Google Play y Windows Store. Consulta términos y condiciones de uso en clarosports.com. ¿Sabías que?
Los adolescentes sufren una serie de cambios sociales, físicos y psíquicos que pueden, en algunos casos, derivar en trastornos de la alimentación, debido a que es una etapa de confusión y búsqueda de identidad. Habla y orienta a tu hijo. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Todas quisiéramos cuidar la salud de nuestra familia todo el tiempo. Saber que desayunan bien, por eso les doy Soful LT todos los días. Es delicioso y reducido en calorías. Soful LT de Yakult contiene miles de millones de lactobacilos casei shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Soful LT, me caes muy bien. Come sano. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. C1, tu universidad, te invita a la Jornada de Ciencias Jurídicas y Forenses, presentando la conferencia magistral del Dr. Enrique Buenrostro con el tema Retos de las corporaciones de la seguridad pública en el nuevo sistema judicial penal. Viernes 19 de agosto a las 10 a.m. en el Hotel Colonial. Informes al 212-4703 o en C1, tu universidad. Descubre la macroventa Ford y estrena hoy una Ford Edge, Explorer o Expedition a meses sin intereses, apertura de crédito gratis y enganche del 10% o plazos de hasta 72 meses. CAT 9.5% informativo del 2 al 31 de agosto de 2016. Términos y condiciones en Ford.mx. Ford, go further. Autos de Hermosillo, Reforma y Navarrete, 289-2000. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Déjeme comentarle por qué le convienen los lagos Club Campestre. Con más de 25 actividades para toda la familia. Tenis, racket, natación, moderno gimnasio, spinning, box, estancia infantil y mucho más. Además, 50% de descuento en inscripción. ¿Y qué creen? El primer mes gratis. No pierda la oportunidad y aproveche esta gran promoción. Cuide su economía y disfrute su tiempo al máximo en los lagos Club Campestre. Comuníquese al 260-8860. Recuerde, 260-8860. Voy con las 8 de la mañana con 45 minutos. Si no se necesitan que comparezca Padres, como dice el experto de la Fiscalía Anticorrupción, está retrasando la ejecución del proceso. Me dicen por acá la gente indignada, La ley de amparo cuenta con un apartado de sanciones por acciones dilatorias. En realidad hay poco entendimiento en lo relativo al amparo. La autoridad no le interpreta y procede correctamente. Muchos mitos efectivamente. Por favor, es mejor ejercer acción penal hacia Padres en tiempos electorales. Ahorita no. Pues también, ¿Por qué los maestros los sacan de su aula, los encarcelan negándoles un amparo? Conclusiones ya. A ver. Me quedo con el comentario de ese radioescucha que manda ese WhatsApp. Efectivamente, yo creo que la Fiscalía Anticorrupción, que tiene las averiguaciones que se están integrando en contra de Padres y sus colaboradores, deben ponderar con toda seriedad la posibilidad de ejercitar acción penal en su contra, al margen de lo que él pudiera venir a decir en su declaración ministerial, porque él se va a acoger seguramente a un derecho fundamental, como es el derecho de presunción de inocencia y de no autoincriminarse. Entonces, aquí el Ministerio Público definitivamente tiene la carga de la prueba
y tendrá que acreditar todos los hechos, todos los elementos integradores de los delitos que le está reprochando y la participación o la autoría, en este caso de Padres. Entonces, yo creo que ya es tiempo que la Fiscalía Anticorrupción se hiciera una autoauditoría de las averiguaciones que tiene, que las analice con toda seriedad, con toda técnica, y llegue a la conclusión de que las averiguaciones presentan una marcada dilación y que esta no se puede circunscribir a que Padres comparezca o no. Entonces, si ya está integrada, no tiene la Fiscalía pretextos para actuar, es lo que me quieren decir. Así es. Es decir, porque les está echando la bolita en la PGR el gobierno del Estado. ¿Tú puedes ejercer acción penal contra Padres? Si una autoridad investigadora quiere ejercer acción penal porque están reunidos los requisitos constitucionales para ello, definitivamente lo puede hacer, comparezca o no comparezca el señor Padres a declarar, por un lado. Eso es muy importante. Igualmente, el juicio de amparo que en su caso Padres haya promovido no tiene el alcance de impedir que se ejerza acción penal. Solamente es un procedimiento que analizaría lo que el Ministerio Público haya realizado en la averiguación previa, pero no puede detener el ejercicio de la acción penal porque es de orden público. Hay un interés público porque se cumplan las leyes, y eso el juicio de amparo no lo impide. Pero de que se ejecute la acción penal pueda proceder para cárcel. Totalmente. Si los delitos son de esa naturaleza que se consideran como graves, efectivamente tendrá él que ingresar a un reclusorio una vez que se ejecutara los mandatos aprehensorios. Pero para esto pues se requiere de pericia, de experiencia, de técnica, integrar una averiguación, y más en tipos penales contra servidores públicos no es sencillo, porque los propios tipos penales están redactados de tal manera que se presente una dificultad para la integración de dicha averiguación, y esto exige por parte de la autoridad investigadora pues mayor conocimiento, mayor pulcritud, mayor eficiencia, pero definitivamente no es la ausencia en este caso de Padres la que pudiera generar dilación en la procuración de justicia. No es ese elemento. La averiguación se puede resolver y se puede ejercitar acción penal aún sin su declaración, puesto que ha sido citado y no ha sido atendido el llamado de la autoridad. Entonces lo está retardando. Totalmente. Muy bien, con eso cierro, excelente cierre, dice Pedro Moreno. Ocupa más pretextos para que Padres comparezca. Increíble, meten a la cárcel a mamás por robar leche y pues Padres suelto. Marlon Ulloa, ¿cuántos amparos quedan disponibles para Padres? ¿Qué leyes tan nefastas? La gente, es decir, es lo que por eso quería más o menos llegar a esto. Entonces el Estado sí puede ejercitar acción penal, entonces pudiera meterlo en la cárcel por delitos del fuero común. Efectivamente. ¿Sí? Así es. ¿Y por qué no lo ha hecho? Esa es la pregunta que la ciudadanía está planteando, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Muy interesante lo que se está diciendo entonces aquí, porque exacto, les tiran la bolita a la PGR y aquí ustedes dicen, tienen elementos, hay materia, la Fiscalía, y aquí debieran hacerlo y hay fundamentación. Muchas gracias, señores. Buen gracias. Día. Muy buen Continuamos día, con más, ayudar a los que ayudan y comentarios de la audiencia.